Saludos a todos compañeros maestrantes y facilitador. Hoy Carlos Herdez y mi persona, Valentina Hernández, estaremos presentando la investigación titulada Caracterización y análisis estadístico de muestras de gas natural. La presente investigación está estructurada de la siguiente forma. Primeramente expondremos el caso de estudio. Seguidamente describiremos la metodología aplicada. Procederemos al análisis y discusión de resultados, el cual fundamentaremos con un análisis estadístico para finalmente realizar las conclusiones. El caso de estudio es el siguiente. Se obtuvo una data proveniente de distintas muestras de gas en las que se especificaban las fracciones molares de todos los componentes hidrocarburos y no hidrocarburos acumulados, todas ellas bajo una presión de 1814,7 LPCA y una temperatura de 660 grados Rankine. Luego de haber expuesto el caso de estudio, procederemos con la metodología aplicada. La metodología aplicada está comprendida por las siguientes fases de investigación. En la fase 1, la recopilación de información. Al ser suministrada la data, solo se ordenó de manera que pudiese usarse más fácilmente en el software de trabajo seleccionado. En la fase 2, se procedió a la evaluación de los datos. En esta fase se normalizaron los datos de manera que hubiese una sumatoria unitaria de todas sus partes, obteniendo así la distribución real de los mismos. En la fase 3, la investigación y diseño de solución. Se procedió a la fase de investigación para recopilar las correlaciones necesarias y aplicables para cada propiedad en caso de aquellas que no se predeterminara un uso particular por parte del facilitador. Seguidamente se hizo uso del software Excel perteneciente a la suite de Microsoft Office para el diseño de un formato resolutivo aplicable para cada muestra según sus componentes. A continuación se presentan las ecuaciones y correlaciones usadas para la determinación de cada una de las propiedades: peso molecular aparente, gravedad específica, densidad, factor volumétrico y valor calorífico. Para el cálculo de condiciones críticas se utilizó el método Stewart, Burkhardt y Wu, una de las reglas de combinación existentes para la determinación de la interacción molecular de todos los sistemas presentes en una mezcla gaseosa, relacionando la fracción molar de los componentes con sus respectivos valores de presión y temperatura crítica a condiciones normales. Se procedió a calcular los coeficientes J y K, para así deducir las siguientes condiciones críticas o pseudocríticas, siendo la temperatura pseudocrítica sin corregir y la presión pseudocrítica sin corregir. Para el cálculo de compresibilidad del gas se utilizó el método de Matar, Brard y Aziz. Tales autores desarrollaron un método analítico para el cálculo de la compresibilidad del gas a condiciones pseudo-reducidas, tomando en cuenta el cálculo de densidad a condiciones pseudo-reducidas y coeficientes tabulados desde A1 hasta A8. Para el cálculo de viscosidad del gas se utilizó el ajuste desarrollado por Dempsey, el cual relaciona las condiciones pseudo-reducidas de temperatura y presión, y un conjunto de coeficientes tabulados que van desde A0 hasta A15, los cuales pueden ser encontrados en cualquier bibliografía relacionada. Para el cálculo del factor de compresibilidad del gas, Z, se utilizó el método gráfico de Standing y Katz. Estos presentan una correlación generalizada para determinar el factor de compresibilidad del gas, tomando en cuenta las condiciones pseudo-reducidas del sistema en estudio. En la tabla anexa pueden observar los resultados obtenidos para cada una de las muestras de gas natural evaluadas, con respecto a las distintas propiedades luego de la aplicación de las ecuaciones y correlaciones matemáticas descritas anteriormente. Dichos resultados serán analizados descriptivamente en el siguiente apartado. Posterior a la aplicación de las ecuaciones y de acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia la presencia de mezclas de gases con contenido de componentes no hidrocarburos, como nitrógeno y dióxido de carbono, los cuales llegarían a afectar los resultados obtenidos de las propiedades descritas anteriormente. Procedemos con la densidad. La densidad es una propiedad que relaciona la masa molar o el peso molecular de una sustancia por unidad de volumen, es decir, el comportamiento de dicha propiedad es directamente proporcional al peso molecular aparente de una mezcla de gases. Por lo tanto, a medida que incrementa el peso molecular de esa muestra, mayor será el valor obtenido en dicha propiedad. En el presente estudio se evidencia un rango de valores de densidad que va desde 4,8894 libras por pies cúbicos
hasta 6,2481 libras por pies cúbicos, entre las 8 muestras de gas estudiadas, siendo la muestra de gas 7 la que presenta la mayor densidad y la muestra de gas 3 la que evidencia la menor densidad entre todas. La relación descrita anteriormente entre las propiedades se comprueba cuantitativamente al observar que el peso molecular de la muestra 7, el cual es de 20,4820 libras-mol, es superior al de la muestra 3, el cual es de 18,1269 libras-mol, siendo este último el menor peso molecular aparente entre todas las muestras estudiadas. Por otro lado, es importante destacar que el peso molecular aparente de una muestra de gas es determinado a través de la composición del gas, donde la suma de todos los pesos moleculares de los componentes de la mezcla multiplicados por sus correspondientes fracciones molares representa su estimación más cercana. Por lo tanto, el valor obtenido de esta propiedad está directamente relacionada con la composición molar de los gases estudiados, los cuales diferían en todos sus componentes o en todas sus fracciones molares. Se destaca que la muestra de gas 1 y la muestra de gas 3 fueron las que presentaron el mayor y menor peso molecular respectivamente. Proseguimos con la gravedad específica, que de acuerdo a la ecuación descrita anteriormente, para determinar esta propiedad es necesaria hacer la comparación del peso molecular del gas o mezcla de gases con el peso molecular de un fluido referencial, que para los efectos de este estudio se trata del aire. Los gases naturales, al ser comparados con el peso molecular del aire, generalmente presentan gravedades específicas menores a la unidad. Por lo tanto, son considerados menos densos. A partir de esto, su aproximación a la unidad dependerá de la concentración de metano, el cual es el componente con mayor fracción molar en una mezcla de gas natural, obteniéndose gravedades específicas más cercanas a la unidad en aquellas muestras de gas con menores concentraciones de metano, y gravedades específicas más alejadas de la unidad en aquellas muestras con mayores concentraciones de metano. Esto es evidenciable en los resultados presentados en la figura anexa, al observar que la muestra de gas 1, al poseer la menor concentración de metano entre todas las muestras estudiadas, específicamente de un 68,70%, es la que presenta la mayor gravedad específica, siendo esta de 0,7163. Por otra parte, la muestra de gas 6, al tratarse de la mezcla de gases con mayor concentración de metano, presenta una gravedad específica de 0,6355, siendo este un valor menor comparado con el descrito anteriormente. Proseguimos con el factor volumétrico del gas, el cual, de acuerdo a Exxon Corporation en 1974, lo describe como la relación existente entre el volumen de gas en el yacimiento a condiciones de yacimiento con ese mismo volumen de gas, pero a condiciones normales. Para las muestras estudiadas se observan valores volumétricos menores a la unidad, concordando con la estimación habitual de un gas natural, obteniéndose volúmenes que van desde 0,009 hasta 0,01 pies cúbicos de yacimiento por pies cúbicos normales. Asimismo, se observa una relación inversamente proporcional entre el factor volumétrico del gas y las presiones críticas de las muestras, lo que indica que a medida que las presiones críticas del sistema eran menores, se incrementaban los volúmenes de gas, concordando así con la conocida ley de Boyle. Como prueba de ello, se observa que la muestra de gas 2, la cual presenta una presión crítica de 538,32 LPCA, siendo el menor valor de presión crítica obtenido entre todas las muestras, expone el mayor valor de factor volumétrico del gas, el cual es de 0,0101 pies cúbicos de yacimiento por pies cúbicos normales. Por lo tanto, a medida que la presión crítica aumentó para cada una de las muestras de gas, se observó una disminución con respecto al factor volumétrico del gas. Se puede observar en la gráfica presente cómo la línea naranja, la cual representa el factor volumétrico del gas, disminuía a medida que las presiones críticas del sistema para cada una de las muestras incrementaba. Proseguimos con el poder calorífico del gas, el cual, de acuerdo a Ramiro y Martínez en 1994, representa el calor liberado al quemar un volumen unitario de gas a determinadas condiciones de presión y temperatura. Es importante destacar que el poder o valor calorífico de una muestra de gas puede definirse tomando en cuenta el volumen de vapor de agua obtenido durante un proceso de combustión. Partiendo de esto, podemos definir el poder calorífico inferior como el calor emitido durante un proceso de combustión, tomando en cuenta que el vapor de agua generado se mantiene en forma de vapor. Caso contrario al poder calorífico superior o bruto, el cual considera que el vapor de agua obtenido durante el proceso se obtiene pero en estado líquido.
Es importante destacar que el poder calorífico obtenido de un gas se ve directamente influenciado por la composición molar del mismo. Esto se debe a la presencia de los distintos tipos de energía proporcionadas por los componentes de la mezcla. Es decir, a medida que existan mayores concentraciones de compuestos no hidrocarburos, el poder calorífico del gas disminuirá, ocurriendo lo inverso cuando las concentraciones de impurezas son mínimas. El efecto directo de las altas concentraciones de impurezas en una mezcla de gas es observable en la caracterización de las muestras de gas estudiadas, donde se obtuvieron mayores valores de poder calorífico, tanto superior como inferior, en aquellas muestras con menor concentración de dióxido de carbono y nitrógeno. Caso contrario, en aquellas muestras con altas concentraciones de impurezas. Pueden observar en la figura cómo la línea azul, la cual representa la fracción molar del nitrógeno en cada una de las muestras de gas evaluadas, a medida que disminuía, se observaba un incremento considerable en el poder calorífico superior de cada una de estas muestras. Mi nombre es Carlos Verdez, continuando con la presentación del proyecto en el análisis descriptivo de las muestras. El siguiente parámetro se refiere al contenido líquido de un gas natural o la riqueza líquida. Está representada por el volumen líquido que puede obtenerse por cada 1000 pies cúbicos normales del gas natural. Esto está expresado en la riqueza líquida del gas y la cantidad de los compuestos más pesados, tales como el propano o superiores. Esto hablando en peso molecular, referente al peso molecular. Se puede observar claramente al comparar la riqueza líquida entre las muestras 2 y 7, que serían los límites superiores e inferiores. También se suma el hecho de las altas concentraciones de nitrógeno, que no poseen riqueza líquida. Las muestras 2 y 7 siguen siendo buenos ejemplos de esto, ya que esas muestras contienen riquezas líquidas más bajas. En la gráfica los valores más bajos son las primeras muestras y los valores más altos son las últimas, reflejando esto último dicho. El siguiente parámetro son las condiciones críticas. Por condición crítica entendemos las dos, la presión y la temperatura. Por un lado tenemos la presión crítica, que aplica para cualquier sustancia y define el campo en que ésta puede transformarse en un vapor, en presencia del líquido correspondiente. Por su parte, la temperatura crítica es el límite por encima del cual un gas miscible no puede ser licuado por compresión. Y este es un dato interesante, ya que en el transporte del gas natural, ya más que todo por barco, vemos como siempre se toma una temperatura máxima de 160 grados centígrados para mantener el gas que se transporta, que ya sería gas natural, el licuado, en estado de licuefacción. En el caso de las muestras que tenemos en el proyecto, los valores son prácticamente casi idénticos en cada muestra, reflejando una relación bastante fuerte entre ellas. Al estar por sobre el valor de temperatura crítica, que serían 660 Rankine en este caso, los 200 Fahrenheit, o 1800 libras de presión, es natural que el gas se encuentre libre. Por otra parte, bueno, impurezas como el nitrógeno disminuyen los valores de temperatura y presión crítica. Otro tipo de impurezas, tales como el dióxido de carbono, que las tenemos en las trazas de cada una de las muestras, aumentan la presión crítica, pero disminuyen la temperatura crítica. Los valores arrojados reflejan el impacto de la proporción de cada uno, como vemos en la gráfica. Otro parámetro, que es la condición reducida, da una relación entre las condiciones críticas y los parámetros reales, que serían esos 200 grados Fahrenheit y los 1800 libras de presión, por lo cual, bueno, relaciona las condiciones verdaderas del gas con las condiciones críticas, como lo acabo de explicar, y se entienden como valores de estados normalizados. Pues de este modo podríamos tener que para un valor de 1 o mayor, el gas se encuentra sobre su condición crítica. Y este es el caso de todas las muestras que tenemos. Las 8 muestras están sobre su condición crítica, y por este motivo, bueno, el mismo análisis que hicimos para las condiciones críticas se puede hacer para las condiciones reducidas. El siguiente parámetro es el famoso factor de compresibilidad que tanto conocemos,
y bueno, se define como la razón del volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. Al haber utilizado el método gráfico de Standing Cat, se debe agregar el margen de error natural de apreciación humana, ya que bueno, uno ingresa valores de temperatura y presión y corta la gráfica para obtener un valor de Z, y aquí el hecho de que sea visual agrega ese margen de error. Los datos en este caso del valor de compresibilidad fueron bastante homogéneos y superiores al 0.9, a excepción, bueno, ya de las últimas muestras, en particular de las últimas tres, donde la muestra 7, bastante en particular, fue el valor más bajo y viene producto de la presencia de proporciones de trazas más pesadas. La compresibilidad de un gas, por otra parte, es un parámetro que refleja la capacidad que tiene este gas de cambiar de volumen a medida que la presión varía. De cierta manera va relacionada al factor de compresibilidad. Sin embargo, con la variación de presión en este renglón, las muestras tuvieron un comportamiento más homogéneo. La poca diferencia se aprecia al relacionarla con el análisis de compresibilidad, donde encontramos una leve disposición, pero ya inversamente proporcional. En la gráfica vemos como el factor de compresibilidad y la compresibilidad del gas son prácticamente idénticos, pero contrarios. El último de los parámetros de estudio fue la viscosidad, que todos conocemos como resistencia de un fluido. Los fluidos pueden ser gas o líquido al movimiento cuando se ejerce una fuerza a este fluido. Y en el caso de estas muestras, de las 8 muestras que tenemos, se utilizó el método de Dempsey para calcular el valor de la viscosidad. Pero este método utiliza una corrección por impurezas y va muy ligada a la gravedad específica de cada muestra. Por esto se observa el valor más alto de viscosidad en aquellos gases que contienen una proporción de impurezas más alta. En el caso del nitrógeno, que es más abundante que el dióxido de carbono, lo vemos representado en la gráfica. Esas muestras con niveles de impureza más altas muestran esos valores de viscosidad. Con el fin de sustentar la comparación y análisis descriptivo previo, se procedió a analizar estadísticamente cada una de las muestras de gas de acuerdo a las propiedades calculadas, y así establecer sus similitudes y diferencias. Para ello, se hizo uso del software informático Excel en conjunto con el complemento estadístico XLStat en su versión del año 2021. Se procedió a ejecutar una prueba de normalidad con el objetivo de determinar el estadístico de prueba a utilizar, el cual podría ser paramétrico o no paramétrico. Luego de la aplicación del test de Shapiro-Wilk, donde la hipótesis nula definía a la variable de la cual se extrajo la muestra como que sigue una distribución normal, y como hipótesis alternativa, la variable de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución normal, podemos observar cómo los valores calculados de referencia son menores al nivel de significancia, que para este efecto es de 0,05. Por ende, se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir, que las variables de todas las muestras o los elementos que conforman todas las muestras no siguen una distribución normal. Por lo tanto, hay que utilizar un estadístico de prueba no paramétrico. Debido a que la totalidad de las muestras no sigue una distribución normal, es necesaria la aplicación de un estadístico de prueba no paramétrico que realice una comparación entre las muestras dependientes. Y es que al tratarse de muestras de gas con las mismas condiciones de presión y temperatura, se evidencia una relación entre las mismas, a pesar de poseer distintas composiciones molares. Por ello, se selecciona la prueba de Frignon, la cual permite comparar muestras relacionadas con más de un tratamiento, obteniéndose los siguientes resultados. Podemos observar los valores Q, el cual es el parámetro utilizado por la prueba de Friedman, y el valor P unilateral para las muestras. Como hipótesis nula tenemos que las muestras vienen de una misma población, y como hipótesis alternativa tenemos que las muestras no vienen de la misma población, puesto que el valor P calculado es mayor,
el cual es de 0,439, que el nivel de significancia alfa, el cual es de 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula. Al no rechazarse la hipótesis nula, se acepta el hecho de que las muestras provienen de la misma población. Por lo tanto, es necesario aplicar una prueba de rangos múltiples para determinar la existencia de diferencias o similitudes estadísticas. Como prueba post-hoc, para determinar si existen diferencias o similitudes estadísticas de muestras de gas provenientes de una misma población, se utilizó la prueba bilateral o el procedimiento de Nemenyi, el cual, que en conjunto con la prueba de Friedman, establecen que no existen diferencias significativas entre las muestras de gas, y por ende todas son agrupadas en el mismo grupo, en este caso A. Se concluye que las muestras de gases crudos son provenientes de distintos pozos de un mismo yacimiento de gas. Por lo tanto, a pesar de no existir similitud entre los resultados obtenidos de cada una de las variables estudiadas, dichas diferencias no son consideradas estadísticamente significativas. Por último, se presentan las conclusiones. Los resultados obtenidos para cada una de las muestras, con respecto a las propiedades evaluadas, presentan comportamientos bastante similares a pesar de la diferencia en las composiciones. Esto en conjunto del análisis descriptivo que se le realizó a cada una de las 8 muestras permite hacer conjeturas para estudios futuros acerca de posibles comportamientos de las muestras de gases con valores similares, ya sea de impurezas o de los distintos componentes del gas natural, que son los hidrocarburos. Las altas concentraciones de los componentes que no son hidrocarburos, tales son el nitrógeno o el dióxido de carbono, influyeron en la variación de propiedades tales como el poder calorífico, ya sea superior o inferior, la riqueza líquida y la viscosidad. La prueba de Friedman, por otra parte, resultó bastante ideal en el caso de estudio, ya que no existía alta certeza en el supuesto que se estaba tomando en cuenta, que era la normalidad de los datos. A partir de ello se concluye que las 8 muestras, o la totalidad de las muestras estudiadas, provienen de la misma población, es decir, del yacimiento gasífero, del mismo yacimiento gasífero. Por último, a pesar de que se observaron diferencias en los resultados obtenidos para cada una de las 8 muestras con respecto a las propiedades que se evaluaron, la prueba post-hoc aplicada indica que tales diferencias no son estadísticamente significativas.